Amigos, todo el mundo sabe que hay que hacer una reforma fiscal. La economía la necesita. Pero la gente tiene que empaparse de este tema para exigir sus derechos, porque las reformas que se han hecho en este país le han dado por el cocote a los pobres y le pasan la mano y le tumban el polvo a los que más tienen. Y así no puede ser. El colmo es que ya hay empresas que comenzaron a subir los precios de sus productos y de sus servicios según sea la empresa. Esto es un reto a la autoridad, pero yo diría que más que a la autoridad es un reto a la población. Es decir, como va a venir una reforma y yo no sé en cuánto me va a salir eso a mí, que tengo muchísimas utilidades, entonces yo subo los precios. Y eso lo hacen desde empresas grandes hasta empresitas chiquitas. Entonces, el gobierno tiene que estar para eso. El gobierno no puede permitir eso. Mira, esto fue un trabajo muy extenso que hizo Diario Libre esta semana sobre oficinas que tienen dependencias del Estado Sí, Dominicano en el exterior, que uno no se explica cuál es el fin, el objetivo de tener sí. esas oficinas. Esa al menos funciona dentro del consulado, pero hay algunas que son autónomas, que funcionan en otros sitios, lo que implica alquiler de locales, personal y todo lo Por demás, ¿eh? ejemplo, por ejemplo, el Intran, el Instituto de Tránsito Terrestre, tiene una oficina en Nueva York. ¿Saben ustedes para qué? Para que los dominicanos que viven en Nueva York saquen la licencia dominicana. ¿Cuánto cuesta eso? ¿Cuánta gente está allá con un sueldazo? En dólares, además. No, pero que además la licencia dominicana no te sirve para manejar allá. Bueno, te puede Por servir eso para manejar mismo. durante unos días si tú eres recién llegado, pero si tú vives allá, la que tienes que sacar es la licencia americana. La otra no te funciona. No, es que es el absurdo, pero es un absurdo que siempre le da por el cocote al ciudadano. Nunca es a lo poderoso que le da. Pero ¿cómo es posible? La licencia dominicana, una oficina en Nueva York, el Intran, pero o son locos, o yo no sé qué es lo que pasa. Y el que trabaja allá busca lo que seguramente tiene un salario en dólares, porque en pesos no va a ser. Claro. Y si alguien, Entonces, si digamos la lógica de eso es que puedan renovar su licencia para cuando vengan a República Dominicana, en República Dominicana se renuevan las licencias y se hace de una manera rápida. Eso te toma menos de 2 o 3 horas, y no, menos de 2 horas te toma ir a renovar la licencia en Multicentro o en cualquiera de los sitios donde están. Entonces, mira, el dominicano que viaja a República Dominicana tiene la posibilidad de renovar su licencia. mira, a mí me parece que hacemos muy bien en atender bien a todos los dominicanos que vivan fuera de aquí, porque constituyen la segunda fuente de entrada de divisas. Mandan sus remesas y esa es la segunda entrada de fuentes de divisas de la economía dominicana después del turismo. Entonces, esos dominicanos que van a fajarse allá, que nunca olvidan a los familiares que dejaron aquí, merecen buenas atenciones, pero señor, entonces ponga una oficina para renovar la licencia en el aeropuerto o en los aeropuertos. Ponga una oficinita No, ahí. óyeme, o dentro del mismo consulado que tienen un personal grandísimo que sirva para algo ese personal. O sea, Pero es que no, esos son servicios que si tú pero es que quieres no tiene darlo, se sentido. pueden dar todos esos servicios dentro del... No, mira, yo que vivo fuera, te digo que, por ejemplo, a veces para el tema de la licencia tú tienes que homologar tu experiencia de manejo en tu país y eso es un papel que te dé el Intran, pero eso te lo pueden dar en el consulado, no hay que montar otra oficina para eso. ¿Para qué es que tienen un montón de empleados los consulados dominicanos en todas partes del mundo? No, y hay En- temas que hay que eficientizar. Por ejemplo, con el tema de las propiedades, que ahí entra todo ese tema del IPI y el impuesto a las cosas que tú tienes, que ahí es donde el que tiene más debería pagar más. Por ejemplo, hay una distorsión y es que parece tener lógica, pero lo voy a explicar ahora, que las viviendas urbanas pagan menos que pagan más que las viviendas rurales. eh, Eso
parece tener su lógica, pero lo que no tiene lógica es que una villa con Ajá, piscina, ¿eh? Cancha de sí, tenis, 5 habitaciones, pague menos que un apartamentico de 100 metros cuadrados de 2 habitaciones. Eso no exactamente. tiene lógica. El que tiene su villa en Casa de Campo, en Capcana o en cualquier lugar exclusivo debería pagar más. Pero eso es fácil de medir. Eso se mide en metros cuadrados, tanto de extensión territorial como de metros cuadrados de construcción, ¿verdad? No, pero lo que pasa es que para eso la DGI tiene que trabajar. Tiene que mandar personas Claro. a supervisar cómo son esas propiedades, cuál es el nivel de lujo de esas propiedades. Porque Sí, si tú no vas al sitio, no sabes. Tú no sabes si es una casita de cana, ¿verdad? Techada de cana y de madera, sí, o si es exacto. la megavilla con helipuerto y todas las cosas. Exactamente. Entonces, eh, para que el gobierno tenga autoridad moral en la aplicación de una reforma, tiene que frenar los gastos que se evidencian como injustificados, como el que ya mencionamos, de oficinas gubernamentales en Nueva York, que la del Intran no es la única. Oye, Y y el tema de los asesores. La cantidad de asesores que hay en las instituciones públicas que tú no sabes qué es lo que están asesorando, bueno, qué es lo que tanto asesoran. tú has tocado ahí un punto muy importante. ¿Qué es lo que es un asesor? Ujú. Para como lo entienden los políticos de este país, es una botella, y lo es, efectivamente es una botella. Óyeme, Hay muy seguro, pocos, oye, mira, seguro que oye, habrá algunos que sí trabajan, pero cuando tú ves que en eso una te iba a institución decir. hay 100 y pico de asesores, Exactamente, por favor, vamos a ser más serios. exactamente. Fíjate bien, ¿cómo se justifica un trabajo de asesoría o con eso mismo, con el Con la trabajo de asesoría, asesoría? Es decir, presentándola. es decir, para que se le pague a un asesor, debe de presentar los trabajos de asesoría que ha hecho. Por ejemplo, un asesor agrícola de qué sé yo qué cosa, que hay muchísimo. Ujú. Eh, bueno, aquí el Poder Ejecutivo, yo no sé si eso, no tengo datos nuevos, pero desde hacía mucho tiempo había asesores, yo no sé si sigue habiendo, eso lo vamos a averiguar. Había asesores en leguminosas, es decir, del Poder Ejecutivo. Es decir, que el Poder Ejecutivo tenía un asesor en frijoles, asesor avícola, un asesor en pollo para el presidente. A una artista muy querida de todos, la nombraron asesora de folclore del presidente anterior. Entonces, eso hay que justificarlo con trabajos de asesoría. El asesor económico del ministerio tal y más cual ha presentado 3 trabajos de asesoría que deberían incluso ser publicados. Deberían ser publicados. Porque si el Estado paga para que lo asesoren para algo importante, Claro. ese conocimiento debe estar al alcance de todos. Pero no, estamos llenos de asesores que no asesoran. Las reformas tributarias realizadas hasta ahora, lo hemos dicho muchas veces en este programa, nunca han beneficiado a la población porque el destino de las recaudaciones ha sido el pago de los intereses de la deuda externa, generalmente, y ese es el principal problema que tenemos que enfrentar ahora, el pago de la deuda externa. Entonces, es por eso que los pobres siguen en su mismo estado de pobreza y no tienen esperanza de salir de ahí. La economía dominicana crece, no de ahora, no en este gobierno, sí que sigue creciendo y ha crecido bastante, pero creció en los anteriores gobiernos también. Pero la riqueza que genera la concentra en muy pocas manos, mientras que la población lo que ve es empeorarse su situación. De manera
que nuestros índices de desigualdad son mayores que en la mayoría de los países de América Latina. Esa es la realidad. La responsabilidad del gobierno. Esta semana se compartió mucho un reportaje que hizo la BBC que hablaba de por qué la República Dominicana, siendo una de las economías que más crece de América Latina, y así lo ha sido consistentemente, Sí. y con mayor estabilidad también política de América Latina. Aquí no vemos lo que ha estado pasando en el resto del continente, de presidentes que lo que duran son 6 meses, 5 meses, ese desorden. Sí. ¿Por qué los dominicanos se siguen yendo? ¿Por qué se quieren ir a pesar de eso? A pesar de que es un país cuya economía va viento en popa. ¿Por qué se quieren ir? Por la desigualdad. Por eso. Porque fuera de las clases privilegiadas no existen las oportunidades. Entonces, obviamente, por eso tenemos tantos dominicanos que son inmigrantes en otros países, que son emigrantes nuestros e inmigrantes en otros países. Los hogares más pobres de la República Dominicana, no los pobres en general, no, los hogares más pobres son un 40% en la República Dominicana. Y ese 40% de hogares más pobres reciben solo el 11% del ingreso. Entonces, mientras no se cambien esas estructuras, no hay esperanzas. Y solo se pueden cambiar si los que más tienen cargan más pesado con las contribuciones al erario, al Estado. Mira, esta semana el presidente en la semanal lo que presentó fue su plan a futuro para la República Dominicana, en el que él espera que en los próximos 3 periodos gubernamentales, en unos 12 años, de aquí al 2036, la República Dominicana se convierta en un país desarrollado, que pase de ser un país de ingresos medios, que es lo que es en este momento, a ser un país desarrollado. Pero lo que hace a un país desarrollado es justamente el bienestar de su población. No es el bienestar de los más ricos, es el bienestar de su población. Son las seguridades que tiene esa población de salud, educación, de ascenso social, de vivienda. Para que eso se logre, esa reforma fiscal va a ser vital. Vital para que la distribución de riqueza sea más equitativa en la República Dominicana. El que tiene la vida asegurada porque tiene bienes por 500 millones de pesos, tiene la misma seguridad cuando tenga 5.000 millones de pesos y cuando tenga 50.000 millones de pesos. Tiene la misma seguridad. Ahora, para el pobre sí es vital que no le suban el aceite, que no le suban los productos lácteos. Entonces, esa es la otra parte. Por ejemplo, Iván Lorenzo, que todavía es vocero del PLD. Del PLD en el Senado. Bueno, ya el PLD no va a tener vocero a partir del mes que viene, de agosto, porque no va a tener senadores. Pero Iván Lorenzo dijo en el Senado que el PLD rechaza las intenciones del gobierno de hacer una reforma fiscal y que no van a respaldar esa iniciativa. Claro, es lógico que la oposición no la respalde, que caiga el gobierno con lo que el gobierno tiene que hacer. Obviamente. Ahora, cuando uno escucha a estos voceros, uno piensa, si será que ellos tienen una memoria selectiva. Porque la reforma que hicieron en el 2004, oye, esa fue la que subió el ITEVI al 18%. No, esa fue la del 2012. En la del 2012 fue la que subió del 16 al 18. Esa fue la que lo subió al 16. Al 16, correcto. Tienes razón. Muy certera. Pero ese aumento del ITEVI duplicó la recaudación y no hubo redistribución. Es decir, se duplicó la recaudación y los pobres no se enteraron. Sí, no, y básicamente se duplicó la recaudación cargándoselo a los más pobres, porque lo que hizo fue eso, aumentar el ITEVI, lo mismo que la reforma del 2012. Ahora, yo estoy de acuerdo que uno no puede...
Pero vamos a completar un dato complementario a ese, y es que la del 2012 entonces, esa sí fue, tal y como tú señalaste, la que subió el ITEVI al 18, y que afectó productos alimenticios tan básicos como los lácteos, el chocolate, el aceite de cocinar, de ñapa el café y el azúcar. Uno de los pocos gustos que se da el pobre, ¿verdad? Eso le dio por el cocote a los pobres. Entonces ellos hablan ahora como si ellos nunca hubieran hecho eso. Pero bueno, Ahora, repito, eso no es un problema de ellos. Claro, ahora nosotros los ciudadanos, que no hemos sometido ninguna reforma, ni antes ni ahora, tampoco tenemos que salir a decir que la apoyamos hasta que no la veamos. Primero hay que verla. Claro, Primero hay que verla y leer todas las letricas chiquitas. Primero, vamos a esperar que el gobierno nos presente qué es lo que ellos quieren proponer para ver si lo aceptamos. Esa es la advertencia que estamos haciendo. Y sobre todo, lo primero que tienen que hacer es suprimir todas las cogiocas. Es decir, esos barrilitos, ¿con qué cara le van a poner un impuesto que afecte al pobre manteniendo el barrilito? Bueno, yo te voy a decir algo. Óyeme, la dirección del PRM y el presidente deberían decirle a sus legisladores que van a ser la mayoría y que son los que van a aprobar esa reforma fiscal que van a someter. Tienen que decirle, nosotros somos los primeros que tenemos que dar el ejemplo. Así que todos ustedes en bloque, todos los senadores del PRM van a renunciar al barrilito. Porque nosotros tenemos que dar el ejemplo. Así es que deben empezar a someter la reforma. Si no es así, miren, piénsenlo bien antes de dar el paso, porque van a caer en una impopularidad temprana. ¿Ok? Y Abinader no va en el 28. Ya ustedes saben que van a salir cualquier número de candidatos, 30, 50, lo que sean, y la van a tener difícil. Así que miren bien lo que van a hacer. Vamos a hacer una pausa y regresamos con un tema interesante de la justicia en un momentito. Esta misma semana.